Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Otras Voces, Otros Libros. Me encanta volver a estar aquí con ustedes a hablar de esto que nos apasiona tanto, que son los libros. Y el día de hoy es un video que tenía supremamente atrasado, pero quería hacerlo bien. Vamos a ver cómo nos funciona esto. 100 años de soledad va a ser nuestro libro del día de hoy. Hoy es un café literario para que hablemos un poco de lo que fue 100 años de soledad, de lo que es y de lo que será, de Gabriel García Márquez, claro que sí, y de todas esas cosas que estuvieron ahí alrededor de una de las grandes obras de la lengua española en el último siglo. Entonces, me encanta tenerlos acá, muchas gracias a todos y ya nos vemos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Cumplen 50 años de 100 años de soledad y para mí es un placer hablar de una de las novelas más significativas, no solamente de la lengua española, sino de lo que generó a mí cuando lo leí en mi juventud. Y quiero hablar en este video de tres cosas fundamentales. El primero sobre la familia, el segundo sobre esas cosas, esa atmósfera que rodeó a Gabriel García Márquez para escribir esta novela, aparte de las que ya se conocen, y cómo leer esta novela, sería como el elemento fundamental. Entonces, en este orden de ideas, la primera parte, que es hablar sobre la familia, entonces esta novela está escrita en un misterio grandísimo y todo tiene que ver con Melquiades, ¿no? Aquel gitano que escribió la historia eh, de la familia, ¿sí? Y que ya en su última generación descubrimos que tanto esos manuscritos que habían pasado en generación no era otra cosa que la narración de una familia que tendría su punto final en dos hechos fundamentales. Digamos, en un primer hecho, en sus inicios, porque recuerden que el libro dice, el primero morirá atado a un árbol, ¿cierto? Amarrado. Y el último se lo llevarán las hormigas, tal cual eso fue lo que sucedió y que se entiende ya sobre la página 69, página 70 de la historia. La familia entonces, la que construye Gabriel García Márquez, ustedes saben que esta novela pues es una novela de un árbol genealógico en donde la unión, realmente la unión entre Úrsula, que para mí es uno de los personajes principales de esta novela, porque es principal, es porque es la persona que está en la cabeza, la que sobresale y la que entiende el circo que tienen en ese hogar, en esa casa. Y José Arcadio, ¿no? Luego la figura del coronel, luego la figura de Amaranta, luego la figura de la descendencia que viene, los personajes que van entrando, Pietro Crespi, Fernanda del Carpio, ¿no? La famosísima escena de los cielos, eh, por donde se van los cielos enredados entre sábanas, que a nosotros nos parece maravillosa, pero todo hace parte realmente de la construcción de la ficción de esta novela. Tres elementos fundamentales y es Úrsula como la persona que realmente sobresale y encarna el verdadero papel de no solamente la mujer latinoamericana, sino de la mujer en su totalidad, porque ella es la que soporta, la que lleva
acuesta la tradición de la familia, la historia, lo que viene, lo que no se quiere para la familia. Entonces es realmente la que lleva a sus cuestas los errores, los aciertos y las incertidumbres de toda esta familia. Y pues supremamente fundamental el papel de Úrsula y el papel de Melquiades. De pronto a nosotros nos gusta un poco más el coronel o un poco más José Arcadio, pero realmente es Melquiades y Úrsula los ejes fundamentales de la novela, porque Melquiades ha de venir de vez en cuando, aparecer después de su muerte, para poder dar pequeñas líneas de lo que realmente está pasando, y él es como ese hilo conductor que nosotros queremos entender, porque entre sus manuscritos, entre sus escritos eh, redactados en el sánscrito, nos estamos mostrando, nos están dando pistas de lo que podría ser realmente la historia narrada. Entonces en este primer momento la familia es supremamente fundamental y supremamente importante para entender esta novela, que lo que relata nada más es la historia de una Colombia, la historia de un país, de un continente y de generaciones de familias que han llegado, digamos, desde su escritura de la novela, y las que estarán por llegar y que todavía tendrán por lo menos muy cerca de esta novela. Otro elemento entonces fundamental de la novela tiene que ver específicamente con todo lo que ha transcurrido alrededor de Gabriel García Márquez. Ya sabemos la famosa historia de que él iba para Acapulco en el carro con su familia, y de un momento a otro ya encontró la estructura por lo menos principal de la novela, y tuvo que dar retorno para volver a su casa y encerrarse a escribir, mientras Mercedes se encargaba de todas las cosas del hogar y de que no perdieran la casa, de que los chicos tuvieran que comer, ¿no? De pagar el colegio. Pero entonces, más allá de todo eso, hay una historia que es un poco compleja de conseguir. A mí me costó conseguirla, sino que fue en el libro de Gerald Martin sobre Gabriel García Márquez, en donde encontré unas pequeñas pizcas de esta historia, que también se cuenta un poco por encima en Lo Real Maravilloso, el documental sobre Gabriel García Márquez, y dirigido, más bien presentado, por Juan Gabriel Vázquez. Y esto tiene que ver con que Gabriel García Márquez ya iba terminando la novela, ya estaba a punto quizás de terminarla o de darle los ajustes precisos. Y Carlos Fuentes es el que lee esta novela, se la pasa a Julio Cortázar y empieza un vocerío por hablar sobre la novela, de lo importante que así, de lo importante que va a ser, de qué tan interesante esta historia de los Buendía, de qué tan interesante la historia de Colombia, de Aracataca, ¿no? De Macondo. Entonces se hizo un voz a voz. Así que Gabriel García Márquez un día fue a presentar el primer capítulo de su novela en un auditorio, ¿sí? Y la gente fue no porque conociera la novela, sino porque realmente ese vocerío, ese voz a voz que se estaba dando, pues era pues, todo un misterio, y querían saber qué era lo que pasaba. Y Gabriel García Márquez lo narra muy bien, y dice que se sienta a leer este primera parte, y leyó gran parte de su primer capítulo. Y cuando bajó, cuando se encendieron de pronto las luces, las personas estaban como levitando, estaban hechizadas completamente. No podían creer lo que habían escuchado, lo que había leído Gabriel García Márquez, no lo comprendían. Y este hecho es poco contado, pero es supremamente fundamental, porque a raíz de esto Gabriel García Márquez por fin entiende que lo que estaba haciendo estaba bien, porque lo que estaba creando era algo nuevo, y no solamente algo nuevo, era algo viable, factible y creíble para el lector, que es lo más importante de pronto lo que se hace en el ejercicio de la escritura. Este hecho entonces está en un artículo que yo publiqué para el medio que trabajaba, que era El Poniente, pero que voy a republicar en mi blog para que ahorita más tarde vayan y lo vean y sepan un poco la historia, porque lo contrasto con Truman Capote en esa lectura del primer capítulo. Entonces ahí es donde Gabo coge más fuerza para culminar este libro, y que es muy importante porque la gente decía que el libro no se conocía, y sí, el libro tuvo una primera y única lectura en un auditorio, sin haberse publicado, y ya la gente lo estaba esperando. También esa es una de las razones del por qué el libro se adquirió fácilmente, es decir, la gente quería comprarlo y se hizo así. El segundo tema, entonces, un poco más corto para allá, para no aburrirlos, tiene que ver específicamente con la propuesta de lectura. Cien años de soledad, hay que hacer dos cosas con él. Número uno, eliminar la palabra realismo mágico, se acabó, eso no existe en esta novela.
se lo dejamos allá a otros escritores de 1920. Si alguien dice, ah, hombre, pero ¿por qué? Lo que estás diciendo es equivocado. No, mire, lean el artículo del libro, el ensayo del libro El arte de la distorsión de Juan Gabriel Vázquez, y a él les va a explicar muy bien por qué realismo mágico no existe en esta novela, sino que esta novela es una novela con tinte histórico que necesita ser leída bajo la clave de novela histórica, en donde ustedes van a encontrar elementos no solamente de América Latina, sino de Colombia, y eso la aleja totalmente de un realismo mágico. Entonces, ¿qué es? Esto es una novela histórica, tiene que ser leída como tal, porque los elementos que están allí están totalmente conformados de historia, con reflexiones, con análisis, que la gente no ve porque está saltando y yéndose un poco a la ficción, pero lo que hay aquí es una construcción total realmente de lo que significa una novela histórica con tintes de ficción. Y esto hace también un stop en la historia de la literatura colombiana para entender de qué otra forma se podía narrar la historia de nuestro país, sino siendo con la ficción y con los tintes de verdad que tiene esta novela. No es nada más, me alegra por hablar con ustedes, poder haber comunicado con ustedes esta importancia del libro. Hablo muy poco de Soledad porque ya se ha escrito bastante, se ha dicho demasiado, y simplemente era para darles estas impresiones que yo tengo. Muchas gracias por todo y nos vemos la siguiente semana con un libro muy interesante. Chao.